Hola, muy buenas tardes de nuevo, amigos y amigas. Se acabaron las fiestas. Empieza una época y un momento de opinar de la situación en que está viviendo esta sociedad. No voy a referirme en absoluto a lo sucedido en Venezuela. Tengo mi idea sobre el particular, pero es pronto, muy pronto, para sacar conclusiones. En cualquier caso, tengo que dejar clara una, un pensamiento, y es que las actitudes chulescas de un dirigente norteamericano no van conmigo. Y por otra parte, me alegro que un sátrapa, un maltratador, que alguien que ocupa el poder ilegítimamente y que ha robado unas elecciones haya pagado las consecuencias a que en un futuro puede ser sometido. Repito, no tengo una opinión clara de si la sociedad venezolana va a salir beneficiada o no, no lo sé. En el futuro, desde luego, creo que saldrá beneficiada, sin duda alguna, cuando la democracia impere y reine, por así decirlo, en aquel país. Pero repito, no voy a hablar de Venezuela. Voy a hablar de un artículo que he leído hoy en la última página del periódico El Mundo. Es una entrevista que le hacen a Hermenegildo Altozano, un abogado y comentarista al que sigo y que hay algunos aspectos de su trayectoria que admiro, no así una parte de la entrevista de hoy. Este personaje, y lo digo sin tonos peyorativos, es un gran defensor de temas sociales y se posiciona muy claramente en contra de la ocupación de viviendas. Viene a demostrar que el artículo, viene a opinar que el artículo de la Constitución que habla de una vivienda digna se refiere a una vivienda digna, que no sea una chabola. No establece la Constitución que se tenga derecho per se a una vivienda, y menos aún a ocupar la vivienda de otro al que ha costado mucho esfuerzo seguramente poder conseguirla. En ese sentido, su opinión al respecto me produce una concordancia con él muy ajustada. El esfuerzo, el sacrificio, hay que tenerlo en cuenta y no hay que cuestionarlo ni ocuparlo por parte de quien no ha merecido ese trabajo o por circunstancias de carecer de una vivienda tenga necesariamente que proporcionársela a un particular. Pero voy a lo que no me gusta de la entrevista de este personaje de hoy. Viene a decir, entre otras cosas, se declara antipolítico, no cree en la política, más o menos como yo tampoco creo demasiado en la política, cuando la política está ocupada por personajes que, como el caso que estamos viviendo últimamente, en los últimos y otros anteriores, cuidado, pero los últimos los tenemos en el caso de Ábalos, de Cerdán, no la política de un personaje como Coldo, de la Fontanera y otra gente de la derecha que está encarcelada. O sea que eh, la antipolítica se hace, como te diría, presente cuando ves a personajes que ocupan altos cargos de responsabilidad y que tú dependes de ellos en función de las leyes que quieran emitir. ¿En qué no estoy de acuerdo con su planteamiento en la conversación, en la entrevista de hoy? Que os invito a que la leáis, está en la última página del Mundo. Al opinar sobre el sistema de pensiones, viene a inducir sobre lo mismo. Y en eso sí que soy irreductible. Viene a decir que el sistema de pensiones no puede estar garantizado. No está garantizado porque los jóvenes que hoy entran en el mundo del trabajo cobran 1.500 euros, mientras que hay pensionistas y dice, no dice que haya pensionistas, sino que los pensionistas duplican o triplican esa cantidad. Además, esos pensionistas tienen pagada su piso. Y entonces ya entra mi rabia interior hacia esta situación, que sabéis cuál es mi opinión, que demuestro con números, demuestro con estadísticas.
El 51%, entérese usted, don Hermenegildo, al cual admiro, pero no en este caso, entérese usted que el 51% de los pensionistas cobran menos de 1.000 euros y que el 47% de todos ellos cobran menos que el salario mínimo interprofesional. A ver si se entera usted de una puñetera vez. Usted y los que, como usted, vienen a arremeter contra el sistema de pensiones. Yo no digo que el sistema de pensiones sea perfecto. Es más, estimo que necesita de una revisión, pero no una revisión que cargue con los derechos adquiridos de los que hemos trabajado 40 o más años cotizando a la seguridad social. Hay formas y modos de garantizar que estos jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo tengan una pensión digna, coticen por sueldos más elevados, pero no culpen ustedes, coño, a los pensionistas una vez más. No carguen sobre ellos. Nosotros no cargamos contra los jóvenes. Nosotros no decimos que los jóvenes ahora mismo están la mayoría antes de entrar en el mercado del trabajo han estudiado y el 42%, quiero recordar, ha tenido la oportunidad de obtener becas para poder estudiar. Mi generación no ha tenido esa oportunidad. En la época de la dictadura solamente tenían becas aquellos que estaban, ya sabemos en dónde, ¿vale? O algunos también las obtuvieron, pues no sé de qué forma. Yo desde luego no lo obtuve y por eso de una familia muy humilde. Entonces, ¿por qué no dejan ya de meterse con los pensionistas? Los bloomers, las personas mayores, tenemos el mismo derecho que tienen los jóvenes. Los jóvenes nosotros los apoyamos. Cuando hay una concentración de jóvenes pidiendo salarios dignos, este caballero, este señor, estará allí y seguramente conmigo estaremos muchos pensionistas. Bueno, muchos pensionistas, la verdad es que no lo sé, porque no defienden ni sus propios intereses. Esto que estoy diciendo me darán 20 me gustas, 25. No comentarán más de 10 o 12 personas y los demás silenciarán su voz porque tendrán miedo a ser señalados, tendrán miedo a que al exponer sus ideas o mostrar su pensamiento unido a lo que estoy diciendo, no le gusta, esconden la patita, pero ahora cuando venga la subida de las pensiones sí tenderán la mano. No voy a entrar en absoluto, hoy, a criticar al gobierno de turno, porque también ha hecho cosas buenas, no lo pongo en duda. No me olvido de ti, Susu, no me olvido de ti de comentar lo que un día me pediste bajo mi forma de pensamiento. Pero ya hablaremos, como decía Tippy Cole, ya hablaremos del gobierno y de la oposición también. Hoy mi rabia la oriento hacia ese comentario de don Hermenegildo Altozano, al que estoy en muchas cosas de acuerdo con él, en su antipolítica, en su posicionamiento en contra de la ocupación de viviendas, pero no lo estoy en cuanto que pone en el foco de nuevo a los pensionistas diciendo que eso que decía antes, que los jóvenes de ahora con 1.500 euros no pueden obtener una vivienda. Yo tampoco, cuando empecé a trabajar. Tuve que esperar al menos 20 años para poder tener una vivienda y 10 para poder tener un coche y otros tantos para poder ir de vacaciones. Así que mentirillas o análisis de este tipo no. Documentado sí, pero largar una opinión así por quedar bien ante los jóvenes no, porque yo quedo bien con los jóvenes. Yo quiero ser tu amigo, quiero ser tu apoyo, quiero ser tu codo a codo en la manifestación, pero no quiero que nos enfrentéis. No quiero que vosotros, desde el poder, o desde los comentaristas, o los tertulianos, que ganan su pasta también, que traten de enfrentar a dos generaciones. Yo fui joven y siempre admiré a los mayores, porque de ellos obtuve enseñanzas, obtuve sacrificio de mis padres y seguramente los que me escucháis de los vuestros. Por lo tanto, una vez más, parar, exigir reformas al gobierno de turno, al que sea,
pero no tratar de decir que los pensionistas cobramos mucho o se nos da más de lo que hemos cotizado. Os olvidáis que estamos en un estado, en una forma de solidaridad, en donde los inmigrantes que llegan tienen garantizada la seguridad social universal. Y hay mucha gente que necesita también que se hagan revisiones en su forma de percepciones de algunas prestaciones. Yo en eso no me opongo, en absoluto. Pero mi tema de hoy es eso, lo repito y lo repetiré 1000 veces. No enfrentarnos. Como diría el otro, carajo, no enfrentarnos. Buenas tardes y perdonad mi cabreo.